Bien, y ya estamos con Federico Graña, director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, porque desde el 10 de abril hasta el 22 de mayo se van a estar recibiendo las ideas y las propuestas por parte de los diferentes vecinos de Montevideo para, bueno, generar algún cambio en su barrio, para mejorar alguna instalación. En realidad esto se puede hacer de manera individual o colectiva, pero para conocer todos los detalles es que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, abierta ya está el llamado. ¿Vienen recibiendo varias propuestas? El primer día que estuvo abierto y que todavía no habíamos hecho mucha publicidad ni conferencia de prensa, el 10 mismo ya habíamos recibido entre 17 y 20 propuestas. O sea, en la última edición, que fue la 2021, estuvimos arriba de las 1000 propuestas recibidas. O sea que esperamos recibir una buena cantidad de propuestas. Bien, ¿propuestas de qué tipo? Obviamente que todavía no comenzó la etapa de evaluación, pero ¿cuáles son las principales inquietudes de los vecinos? Es muy difícil ver con los primeros números porque a veces las propuestas más complejas o las que son construidas de forma más colectiva son las últimas que llegan, que a veces terminan siendo las ganadoras, porque bueno, al partir de un grupo de vecinos y vecinas tienen más posibilidades que una propuesta individual, salvo que sea una muy buena idea. Claro. Pero si uno mira el histórico, hay unos comportamientos en los últimos presupuestos participativos que giran, obviamente, en el espacio público, sin duda. Cuando hablo de espacio público voy a hablar de puro y duro, plazas o equipamientos para plazas. Hay una que es, yo le diría una mezcla, porque es en el espacio público, pero mucho equipamiento deportivo. Y también, si uno lo separa por lo deportivo, hay también mucho adecuamiento de clubes deportivos, de clubes sociales barriales que están vinculados a lo deportivo, no profesionales, ¿no? Que bueno, que han ganado históricamente esas propuestas, también hay muchas de esas. Y después también tenés, yo le diría proyectos más inmateriales. Cuando le digo inmateriales no es una construcción, no es una obra, sino, por ejemplo, el periodo anterior ganó el núcleo de las orquestas infantiles de Ciudad Vieja. Y bueno, en realidad termina siendo material, porque obviamente es para la compra de instrumentos, pero no estamos hablando de una obra. En realidad el trabajo ahí está en tratar de sostener un proceso educativo vinculado a la música, en este caso con la compra de instrumentos. O tenemos otros ejemplos como huertas comunitarias en el municipio G, esto que dije era en el municipio B, que en realidad lo que pidió la gente fueron los materiales, pero en realidad lo que estás apoyando es el proceso de generación de huertas comunitarias, o una zona también del propio municipio G. Varios de los centros culturales que hay en la zona se presentaron en conjunto y lo que hicieron fue pedir una compra de una cantidad de materiales de audio para sostener todas las actividades que ellos hacen y ya no tener que depender de la contratación de esos elementos. Y en realidad lo que estás apoyando más, de vuelta, son a procesos y no tanto una obra concreta. Hay algo muy importante con respecto a las instituciones que reciben los apoyos en caso de que la propuesta efectivamente gane, que es una especie de contraprestación. Exactamente, eso mismo, que deben hacer las instituciones debido al apoyo que están recibiendo. Sí, sin duda. Eso se da, nosotros decimos, hay como dos formatos también, a veces es fácil separarlo así en grupos. Cuando es una obra que es en el espacio público, eso se hace cargo directamente a la Intendencia. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, se hace una licitación, se hace un proceso, se presenta un proyecto, se construye con los vecinos, se va a licitación y la empresa la ejecuta. Después tenemos lo que nosotros llamamos donaciones modales, que es la Intendencia hace transferencia de dinero a algún club deportivo, a centros educativos, porque hay muchas propuestas que están vinculadas a centros educativos, a mejoras de centros educativos, o a otro tipo de instituciones sociales o culturales. Entonces, ahí, a esas instituciones, nosotros le pedimos que como contraprestación, porque eso no se hace, mejora, y eso obviamente que le hace bien al barrio, porque mejora uno de los centros que puede tener de lo cultural o deportivo, pero no está en el espacio público. Entonces, por lo tanto, no es parte del disfrute de todos. Claro. Entonces, lo que aseguramos es que va a ser parte del disfrute de todos, pidiéndole contraprestaciones que tienen que ver con becas, o dependiendo de lo que desarrolla esa organización, es lo que nosotros le vamos pidiendo. Pero en definitiva me parece que está bueno porque suma a un avance que puede ser por el lado edilicio o por una actividad que puede terminar sumando en el ámbito social también, ¿no? Porque en definitiva lo van a disfrutar otras personas. Igual también ha sido un poco conflictivo esto, ¿no? Porque cuando digo conflictivo es en esto de la elección.
históricamente antes cualquier club se podía presentar. Entonces, si ustedes piensen, sobre todo son más los clubes de básquetbol que los de fútbol, porque tienen como un entramado barrial más fuerte. Entonces, algunos clubes que estaban en la liga se presentaban. Claro. Entonces, tienen muchos hinchas Claro. y es muy lógico que ganen. Entonces, otros vecinos se sentían como en desventaja. En estos procesos, hace tiempo que ya se venía discutiendo, entonces ahí se empezó a girar de que no se presentara el ganador, no se pudiera presentar en la próxima. Y ahora fuimos un poquito más en construcción con todos los consejos vecinales de Montevideo que participaron en representantes de esos consejos en la elaboración de las normas o de las reglas de que es que, por ejemplo, los clubes deportivos que pertenecen a la Liga Uruguaya de Básquetbol, bueno, no son profesionales, entonces por lo tanto no pueden. No podrían Los participar. otros clubes es el municipio y el consejo vecinal, o uno de sus consejos vecinales, el que define si pueden participar o no, porque bueno, creen que ese proyecto es bueno para el barrio. Ahí podemos entablar, hacer dialogar, por lo menos a veces intereses que son distintos, y lo que queremos es que todas las que salgan votadas en realidad ayuden a modificar la convivencia en el barrio, el tejido social en él, y para eso no es prohibir, sino tratar de dialogar. Me pareció interesante que también pueden participar menores de edad, Sí, eso sí. siempre y cuando estén formados en un grupo donde haya al menos un mayor, ¿no? Eso es histórico en el PP, desde los 16 años. Incluso uno se lo podría estirar más todavía, ¿no? Porque cualquier niño o grupo de niños, si el mayor lo presenta, Claro. ya en realidad están participando, si uno flexibiliza la norma. En este caso, ellos pueden presentar, son ellos los que presentan, y obviamente que hay un aval de alguna persona mayor. Hay experiencias preciosas sobre adolescentes que incluso creían que se le iba a obstaculizar, que no iba a salir, y el caso de la pista del Prado, bueno, nace con un grupo de adolescentes que hacen esa pista de skate, proponen esa pista de skate, gana y genera un cambio en la zona que es muy interesante. Entonces, en realidad, que haya un espacio en que niños, niñas y adolescentes, sobre todo en este caso, puedan proponer para el uso de la ciudad, creo que está bárbaro, creo que a veces está un poco subaprovechado por esas generaciones, porque capaz que no les llega. Y bueno, nosotros estamos viendo ahora cómo hacer alguna campaña en los lugares en donde más están, que capaz que no son los medios que otras generaciones veíamos más tradicionalmente, y la forma de comunicar para que vean que tienen esa oportunidad de presentar algún proyecto que, sobre todo en los barrios más populares, en donde quizás el disfrute de salir o algo está un poco más limitado por cuestión de ingresos, y muchas cosas se vinculan en el propio espacio público, que se juntan a pasar el tiempo. Bueno, ¿qué le falta a ese lugar en donde ellos están? Y creo que eso es una herramienta que puede ser muy bien utilizada. Federico, ¿cuánto dinero se va a destinar en total para el presupuesto participativo y cuánto por proyecto? En total son 216 millones de pesos, son unos 4 millones y algo de dólares. Y por proyecto el tope es de 4 millones y medio de pesos, unos 110.000 dólares más o menos. En ese escenario hemos tenido proyectos que han sido por menos, y eso habilita que en cada municipio, porque esto además lo dividimos por municipio, es 27 millones en cada municipio, y nos ha pasado en algunos municipios que se han presentado algunos proyectos que en realidad son de infraestructura más blanda, y llevan menos presupuesto, y ha permitido que otros, en vez de 6, tenga 7, 8 en presupuestos participativos o proyectos vinculados, teniendo en cuenta lo que se necesita para ese proyecto. Con respecto a presupuestos anteriores, ¿se mantuvo, se incrementó, descendió? El monto, el monto es el mismo monto. Nosotros subimos, esta administración, cuando llegó, tomó una resolución de aumentar el 50% del monto. La última, la del 2018, fue de 3 millones, nosotros pasamos a 4 millones y medio. Acá tenemos como dos factores que analizamos bien para tomar la decisión si continuamos o no. Uno es en dólares, en realidad, si uno compara el precio del dólar, estamos en más dólares, pero igual uno tendría que pensar también que no son solo el precio de dólar, sino el precio de construcción. Y bueno, y estamos relativamente en un buen margen y se pueden hacer buenos proyectos, por eso no tomamos la decisión de ampliar, porque habíamos dado un salto bastante importante en pasar un monto del 50%. Las instancias ahora, bueno, como dijimos, ahora está la etapa de presentación de los proyectos. Primero preguntarte cómo hace la gente para informarse y presentar un proyecto de la manera adecuada, para que bueno, sea viable, y después viene la etapa de estudio y después la de votación, ¿no? ¿Es así? Es así el proceso, lo contás muy bien.
Y es un proceso que es muy interesante cuando es bien aplicado, a veces hay errores. Pero, por ejemplo, estamos en esta etapa ahora de recepción. ¿Cómo hace la gente? En las páginas de la Intendencia pone presupuesto participativo y le va a salir enseguida, te escuchaba, le va a salir enseguida en Google, digo, o en el buscador que sea, le va a salir la página directa presupuesto participativo con todas las reglas, qué es lo que precisa y qué no. Quienes a veces o no tienen acceso a herramientas digitales o se les complica con herramientas digitales, bueno, lo que pueden ir a hacer es ir a cualquiera de los centros comunales zonales o a las oficinas de los municipios o a la propia Intendencia a hacer consulta sobre cualquiera de estos temas. O incluso quienes tienen duda del tipo de proyecto, porque a veces, bueno, sé que quiero, pero no sé cómo expresarlo. Y me enfrento a un formato digital y no sé cómo llenarlo. Bueno, ahí para eso también de forma presencial nosotros estamos acompañando, tanto los equipos de la Intendencia como los distintos municipios y centros comunales zonales acompañan estos procesos. La segunda etapa, bueno, después del 22 de mayo, que es el último día que recibimos propuestas, igual arrancamos antes ya con las que están viniendo, empieza un estudio de, bueno, si es válido, si es posible hacerlo con ese dinero. Y por eso digo que si se trabaja bien, que el 90% se trabaja bien, la respuesta es no decir que no. La primera respuesta es contactarse con esa persona y decirle, bueno, no te da para todo este proyecto, pero este proyecto te podría hacer en etapas y nosotros te proponemos que hagas esta parte del proyecto. O sea, que puede haber una negociación en el medio. Para que se pueda modificar, porque nuestra idea es que participe la mayor cantidad de gente posible y que también la gente aprenda en este proceso. Y cuando digo la gente, hablo de funcionarias y funcionarios municipales o departamentales, como también de vecinos y vecinas, a dialogar, a generar espacios de negociación, como planteabas vos, que modifique, que esa es la parte de la construcción más interesante de esta política pública que tiene más de 30 años en Montevideo, que fue pionera yo hace poco, en un curso que estuvimos haciendo con Bloomberg y Harvard durante un año, uno de los ejemplos, nos reíamos, que se ponían, era la gran novedad que Bolonia en el 2016 hacía un presupuesto participativo. Y Montevideo lo tiene... Hace 15 años. No, hace 30, claro. Claro. Con respecto a la etapa de estudio y decisión, ¿qué implican esos dos procesos? Es decir, ¿qué tiene que hacer la comuna capitalina? ¿Qué hace? Y después, ¿quiénes son los que estudian y analizan y deciden sobre estos proyectos? No, en realidad, con respecto a la viabilidad, como decimos el estudio, son los equipos técnicos tanto de la Intendencia como de las comisiones, perdón, los centros comunales zonales y los municipios. Nos reunimos en distintos espacios y vamos viendo esa viabilidad técnica que hay, dependiendo de la obra, desde arquitectos, ingenieros, trabajadores y trabajadoras sociales. Dependiendo de lo que sea el proyecto, actúan distintos actores. Escribanos, porque hay que ver si el padrón es público o no, es analizar toda la realidad de que esto que quiero acá lo puedo hacer, esto le pertenece al Estado uruguayo, le pertenece principalmente a la Intendencia de Montevideo, que puede construir, o si es otro organismo del Estado, ese organismo no cede para poder hacer ahí la intervención. Entonces, todo ese proceso es un análisis que es jurídico, técnico, de todo tipo. A partir de ahí, en realidad, queda avalado, se presenta a votación, no se está midiendo en la calidad del proyecto o si nos gusta o no el proyecto, sino si puede hacerse. Si es viable o no. Si es viable o no, es lo único que se hace en esa etapa. Y después quienes deciden son las montevideanas y montevideanos. Se presentan todos los proyectos o de forma digital, en el caso del presupuesto participativo, o presencialmente, el 12 de noviembre, van a estar votando para ver cuál es lo que quieren para su zona. ¿Y a partir de ahí comienza con la ejecución del proyecto? Sí, y ahí, ahí empieza todo otro proceso que es, después que sabemos quiénes ganó, empezamos los inicios del proceso y todas estas negociaciones concretas de las contraprestaciones, cómo se hace, que todo el mundo tenga los papeles en regla para poder hacerlo, para los que son transferencias monetarias. Bueno, los procesos de armado de los proyectos, que ahí nos sentamos con los proponentes y con los vecinos, porque una idea es, quiero esta plaza, pero bueno, ¿qué tiene, qué no tiene? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué preferís? Hasta hemos discutido sobre colores de algunos elementos, cada uno de los equipos. Bueno, y a partir de ahí empieza ese proceso. Nosotros en eso estamos muy contentos, porque la edición anterior de 2021, yo digo, si todo nos sale bien, nos va a salir bien porque está planificado para eso. Venimos cumpliendo la planificación. El 80% de lo votado va a estar por lo menos adjudicado, cuando decimos es con una licitación que ya tiene quien va a hacer la obra, y estamos casi seguros que estamos entre el 60 y el 70 hecho antes de que culmine este año, lo cual es un montón, de verdad es un cambio
muy fuerte en la administración y en la gestión, que ahí aprovecho a agradecer a todo el equipo de trabajo que está de verdad metiéndole un montón para que eso pueda ser. Claro, porque son procesos largos, a veces son obras... Y las obras son complicadas. Claro, siempre. son obras a veces de infraestructura Pero el año pasado se imponentes. votaron 50 y... perdón, en 2021 54. Este año se van a hacer en el entorno de las 35 o 40 horas. O sea, Claro. en un año solo. Bien, ¿y para este año tienen alguna proyección de que pueda superar esa No, cantidad de obras? Lo más importante, no sabemos, en realidad la cantidad de obras está limitada teniendo en cuenta la inversión. Claro. Capaz que sí, capaz que no. Si todos presentan, porque los ganadores son todos de 4,5 millones, vamos a bajar en cantidad. Claro. Lo que a nosotros nos preocupa, o cada vez nos ocupa más, que también lo tuvimos del 2018 al 2021, es seguir creciendo con la cantidad de gente que acompaña esta propuesta. Claro. O sea, que cada vez sean más montevideanos y montevideanas que van y invierten su tiempo en votar, por lo menos, pero todos los que hacen lo otro, que es construir una idea, pensar en su comunidad, trabajar con sus vecinos, vecinas, de verdad yo lo decía el otro día jorobando, porque suena fuerte, a veces en discursos políticos muy, para mí antiguos, se habla mucho de la patria y parece que fuera bronce, esto y lo otro. Para mí, y estoy convencido que la patria es tus afectos, tus lugares, tus olores, tus canciones, y el que está preocupado con lo que le pasa al barrio está construyendo patria. Más que algunos que hacen a veces, viven hablando de monumentos y estatuas. Sí, el comprometerse con lo que pasa y de alguna forma también utilizar estos mecanismos que son herramientas para poder ayudar. Estaba pensando en el tema de la votación y eso que mencionaste con algunos clubes que claro, que tenían muchos hinchas y que de repente iban a ser más votados y por ende siempre eran los beneficiados. ¿Pasa con algún otro tipo de cosas que tengan que tener ojo y que tienen que de repente filtrar? Normalmente, no, bueno, filtrar no, es ponerle reglas más claras. Sí. Y en realidad ahí lo que estuvimos optando que tenemos dos problemas. Por ejemplo, en el fútbol profesional tenemos la aparición de las sociedades anónimas deportivas. En realidad son empresas, no asociaciones sociales o civiles. Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a financiar una empresa. Claro. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, salen muchos. Y después, en el caso de la liga, es que quienes son profesionales, en realidad, si bien no son una empresa, en realidad también hay una inversión que surge de sponsor, de lo que fuera, que se define para la etapa competitiva, no tanto para la comunidad. Claro. Entonces, esos fueron como el espíritu. Claro. Entonces, por eso no fue todos los clubes de básquetbol, no, sino quienes están en esa situación. Entonces, en ese escenario no fue filtrar, sino más como poner reglas claras de para qué nació el proyecto. Y no hay mucho. Después tenemos algunos inconvenientes que a veces son gafes de la vida, ¿no? Yo qué sé, de personería jurídica, tienen que tener. Fallece una persona que está en el presidente de la organización. Claro. Y cambiarla, hacer las elecciones nuevas, cambiar personalidad jurídica, tener todos los papeles nuevos, todo ese proceso dura meses. Sí, Claro. sí, sí. Entonces, algo que podía haber empezado, Sí, sí. capaz que todavía ni termina empezó, atrasando, claro. porque viene generándose todo este proceso. Pongo este ejemplo, pues un ejemplo que nos sucedió con una organización, que además era una persona que justo de casualidad conocía, porque yo trabajé mucho tiempo vinculado a, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social, a políticas de afrodescendencia, que era el presidente de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que lamentablemente falleció, y todavía no hemos podido iniciar el Avanzar proceso, en eso. porque recién ahora, después que se votó, hace un año y pico, tenemos todos los papeles en norma para avanzar a mirar el proyecto. Hablabas de que en los primeros días ya tenían algunas decenas de propuestas, por lo menos más de 10. 17 el primer día. ¿Tenés alguna, así para poner algún ejemplo de algún proyecto que haya salido? Ahí no, porque ahí tenés una responsabilidad. Yo después... es difícil, porque también si haces campaña, no haces campaña. Claro. Si yo empiezo a decir, bueno, esta propuesta está Claro. bárbara... Ya corre con el caballo contrario. Claro, y están esas interpretaciones. Claro. Lo que vamos a tratar de hacer, que algo hicimos el año pasado, es aquellos que quieran hacer videos para contar, bueno, nosotros vamos a poner nuestras plataformas a disposición, está bueno. como para que la gente haga su campaña en el buen sentido. Claro, haga la campaña para que su proyecto sea para aprobado. que su proyecto sea aprobado. Tengo una última pregunta. dale. Te saco un poco del presupuesto participativo. Funcionario de la Intendencia, fuiste intendente interino. Fui intendente interino. Con todo el tema, justo además que cayó el tema del recital aquel del Ali. Sí. Tuvo una cuestión que te hiciste cargo frente a los medios, etcétera, etcétera. Carolina Cose va a ser una candidata a la presidencia muy seguramente, lo va a definir el Congreso del Frente Amplio. ¿Qué va a pasar con Federico Graña si Carolina Cose es precandidata a la intendencia, a la presidencia? ¿Quedarías vos allí en el itinerato del intendente
¿O qué pasa? Mira, son como varias cosas que estás preguntando, por más que preguntes una. Primero yo respondo como responde mi compañera intendente de Montevideo. Sí. No son los tiempos para hablar de candidatura. Estoy convencido de eso. Hoy las preocupaciones de la gente están en el día a día y en otras discusiones que hay. Y quienes tenemos ciertas responsabilidades tenemos que respetar eso. Lo segundo, en mi caso, ¿dónde voy a estar yo o no voy a dejar de estar yo? Primero está la normativa, hay un orden de prelación, hay un primer suplente que es Mauricio, que es otro compañero, después estoy yo. Y lo tercero, yo soy una persona capaz que a la vieja usanza. Mis aspiraciones no están sobre el colectivo en el que yo trabajo. Entonces, quien va a definir dónde yo voy a estar son mis compañeros y mis compañeras. Yo estoy desde portero hasta lo que fuera, pero mis compañeros y compañeras son los que van a definir. Yo no vengo por... No es una búsqueda de reconocimiento. Estoy convencido que quiero transformar la realidad y para eso preciso mucha gente. ¿Y la ves a Carolina como candidata a la presidencia? De vuelta, si me preguntás qué me parece Carolina como gestora, yo lo dije públicamente. Y como compañera, tremenda compañera, excelente gestora, aprendiendo muchísimo con ella. Y voy a hablar de algo como muy particular a mí. En mi caso particular es que, a ver, yo vengo del movimiento social, vengo del movimiento LGBT, trabajé sobre políticas sociales, y esto es la primera vez que lo cuento medio públicamente. A mí, cuando Carolina me comenta en qué espacio iba a ir, yo dije, no, nada que ver, ¿yo qué hago con el desarrollo municipal? ¿Qué tengo que ver con los municipios? Yo tengo otro acumulado, me veía en otro lado. Y me dijo, vos vas a andar bien acá. Y realmente la apuesta que esto ni a ella se lo dije, la apuesta que terminó haciendo años después, hoy lo veo, 2 o 3 años después, a que las personas LGBT estuviéramos en lugares de decisión que normalmente son esperados otras personas con otra formación y cuadros políticos casi perfectos, estuviéramos aquellos que construimos nuestra identidad y también nuestra identidad política desde esos espacios, para mí es un aporte enorme, que no sé si lo hizo porque sabía o estaba decidida o por confianza, pero es un aporte enorme que una cantidad de gente, en vez de estar haciendo las políticas a las que estábamos acostumbrados recién entrando, estemos tomando definiciones grandes y estemos en toda la cancha. Entonces, para mí es una mujer inteligentísima, muy capaz, con capacidad de generar equipos y con capacidad, en el buen sentido, de potenciar a la gente lo que importa, que es no tanto la visibilidad, lo que importa es la capacidad de laburo para transformar la realidad. Federico, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Living. Quedan todos invitados los que quieran comprometerse con su barrio a informarse por este presupuesto participativo en la página de la Intendencia. Como dijimos, lo googlean, lo buscan por ahí y van a ver los pasos a seguir para generar allí una modificación en su barrio, para aportar, para comprometerse en definitiva. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes.